He titulado a esta reflexión un aviso o una advertencia a la iglesia, basado en Hebreos 12 al 15. Así que vamos a leer la palabra del Señor, un aviso a la iglesia. Y dice así, hermanos y hermanas, y quienes nos están escuchando la palabra del Señor. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. A quienes se les escribe esta carta a los hebreos, hubo un grupo de hermanos que estudiaron o están estudiando la carta a los hebreos. Los destinatarios de esta carta estaban en peligro de apartarse del camino del Señor. Algunos queriendo volver atrás y con muy pocas ganas de terminar la carrera cristiana. Eso se nota cuando uno lee este libro. Por eso en varios pasajes de esta carta se les anima a avanzar, a no detenerse. Se les pone de ejemplo a los héroes de la fe del capítulo 11. Y sin duda, más de alguno de nosotros sintió o ha sentido esa lucha de dejar todo y volver atrás. Así que el aviso, la advertencia que aquí se nos da es muy oportuna para la iglesia y para quienes nos están escuchando. Por tanto, fortalezca las manos debilitadas y las rodillas paralizadas. Más que manos debilitadas, hoy se habla de brazos caídos. Los brazos caídos, las manos debilitadas, las rodillas paralizadas, representan algo, simbolizan desgano, desaliento, ganas de tirar la toalla. Y posiblemente alguien se encuentra así en esta mañana, o alguien que nos está escuchando desde sus casas. Quizá alguno aquí tiene dudas acerca de si es salvo o no. Hay personas que por su naturaleza humana nunca están seguros de si son salvos o no. Quizás alguien está luchando por permanecer en la vida cristiana, volver atrás. Posiblemente alguien está tan desanimado, sus rodillas están tan debilitadas, que ya no quiere orar, no quiere servir, no quiere congregarse, no quiere nada de nada. Y hay otros más extremos que no quieren vivir. El desánimo es más común de lo que nosotros imaginamos. Aunque a veces se confunda con cansancio, el desánimo uno lo ve por todos lados. Se respira desánimo, se respira pesimismo en mucha gente. Será porque vivimos tiempos de gran lucha espiritual, donde no es fácil ser un hijo de Dios, mantener la fe, mantener la esperanza. Tenemos lucha. Y Pablo lo dice de esta manera, entendiendo la lucha de la iglesia, de los cristianos, él les escribe a los hermanos de Efesios y les dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo
y después de haber logrado todo, quedar firmes. La invitación de Pablo es a fortalecernos en Dios, en el poder de su fuerza, no de nuestra fuerza, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la resurrección de Jesucristo. Se nos hace imposible fortalecer nuestras rodillas y levantar a veces los brazos caídos, se nos hace imposible. Por nosotros mismos no podremos nunca hacer eso. Pero dice aquí que es Dios el que nos fortalece y Él nos anima para ponernos de pie. Por los demás, fortalezcanse en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Sé que muchos de los que están aquí en esta mañana y posiblemente de los que nos ven darían testimonio de cómo el Señor les ha fortalecido en tiempos de flaqueza, en tiempos cuando han tenido los brazos caídos, las rodillas paralizadas, cuando no han tenido ganas de hacer nada en la iglesia, en su vida personal, o no han querido o no han tenido ganas de doblar la rodilla para orar. Yo sé que hemos pasado más de alguno por esos desiertos en nuestra vida de desánimo, pero estamos aquí porque Dios se acercó y nos fortaleció. Es Él que nos fortalece. Pero una cosa es enfrentar el desánimo en el nombre del Señor, otra cosa es por el mismo desánimo apartarse del camino del Señor. Por eso dice el verso 13, enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Porque a algunos el desánimo los ha llevado a eso, a apartarse del camino del Señor. Han prestado atención a la voz del enemigo. Porque cuando uno está desanimado, todo lo ve tan difícil. A veces nos ahogamos en un vaso de agua y apartamos los ojos del Señor y los ponemos en las circunstancias que nos rodean. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos cuando alguien se ha apartado del camino? ¿Condenarlo? ¿Acusarlo? ¿Ignorarlo? Quizás el consejo de Santiago allí es muy importante. Dice, hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, mira qué interesante. Quiero que sepan esto. ¿Quién hace que un pecador deje de pecar? Salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y mira lo que dice el pasaje siguiente. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Y dice, ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Hermanos, que no se nos olvide esto de que todos somos pecadores salvados por la gracia de Dios y estamos en este proceso de avanzar, de crecer a la estatura de Cristo, en el proceso de la santificación, y esto no terminará nunca hasta cuando Jesucristo venga y se complete la obra. Bendito sea su nombre. Así que aquí, en este proceso, nadie ha llegado a la meta. Y si alguien se queda atrás, y si alguien se desanima, y si alguien quiere salir del camino, como decía Hebreos, que alguien vaya y lo saque y lo rescate y lo anime, sabiendo que eso le puede pasar a él mismo. Por eso dice, hágalo con humildad. Hágalo con humildad. Porque nosotros también podemos ser tentados y atrapados por el desánimo. Además, esta iglesia y cualquier iglesia está para ayudar
a los más débiles en la fe. Siempre hablamos de que la iglesia es una familia espiritual, donde hemos de auxiliarnos los unos a los otros. Eso suena bonito, ¿verdad? Pero debe ser verdad en la práctica. Por eso no son pocas las veces en que aparecen consejos como estos en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Romanos 15:14. Hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento y que saben aconsejarse unos a otros. Y Efesios dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y Colosenses 3:13 dice soportándose unos a otros. A veces se piensa que esto de soportarse significa que deba aguantar al hermano. No, significa que ser un soporte, un puntal, para que no se desanime, levantarle el ánimo, animarlo, soportándose unos a otros. Y eso se repite mucho en el Nuevo Testamento. Y Hebreos 10, que Carmencita delante nos leyó, dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, porque todos en algún momento tenemos las rodillas paralizadas y los brazos caídos. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, dice, a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, querida iglesia conectada. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Mira lo que dice, animémonos. ¿Y cuánto más en este tiempo? ¿Cuántos dicen amén a eso? Santiago 5:16 dice, oren unos por otros para que sean sanados, para que lo cojo no salga del camino. Primera Tesalonicenses 4:18, qué precioso. Anímense entonces unos a otros con estas palabras. Y el 5:11 dice, por tanto, anímense y fortalezcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos hoy una familia que está sufriendo la pérdida de un padre, de un abuelito. Debemos orar los unos por los otros, pedir que Dios les anime, les fortalezca. Amén. Qué importantes son estos versos, hermanos. Están allí como joyitas en la Biblia. A veces pasamos por allí y no los tomamos muy en cuenta, pero de eso se trata el tema en esta hora también. En estos 20 años me referiré mucho, este mes ustedes se han dado cuenta, he mencionado mucho este tema de los 20 años. En estos 20 años, ¿cuántos hermanos han quedado a medio camino? ¿Cuántos hermanos los encuentra este cumpleaños desanimados? No se congregan y tendrán muchas razones que, si lo piensan bien, son excusas. Otros han abortado su servicio al Señor. Otros se han debilitado en la fe. Quizás alguien está acá, de cuerpo presente, pero su fe se ha debilitado harto. Así que estas palabras son para los que están allá y para los que estamos aquí. El Señor nos dice, por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Procure la paz con todos. Procure la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo y que por ella muchos sean contaminados. Bendito sea la palabra del Señor. Aquí dice, y sigo analizando este pasaje,
¿verdad? Dice, procuren la paz con todos. ¿Es fácil esto, procurar la paz con todos? ¿Qué piensan ustedes? ¿O es difícil? Es difícil estar en paz con todos. Por eso dice aquí, procura, hazle empeño, pon toda tu atención en procurar la paz con todos, porque como dice Pablo a los romanos, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Tenemos que hacer todo lo posible. Que no sea yo el problema. Que yo ponga todo a mi alcance para estar en paz con todo. Procura eso. Que no seas tú el conflictivo, que no seas tú el problema. Haz la paz, busca la paz, hasta donde depende de ti. Porque a veces no depende de ti. Para que un matrimonio tenga paz, depende de los dos. Uno podrá buscar la reconciliación, buscar la paz. Si el otro no quiere, olvídate. Va a ser imposible. En una familia, todos han de buscar la paz. En el trabajo, en un grupo laboral. Uno siempre debe buscar la paz, estar bien con las personas. Y con mayor razón en la iglesia. Procure la paz con todos. Y me imagino que no solamente está pensando en el hermano, sino también en el vecino. Los cristianos deben ser los mejores vecinos en sus condominios, en sus barrios. ¿Cuántos dicen amén? En su pasaje. Oye, este sí que es hermano, no es conflictivo, no pelea por la basura. Si le piden un favor, vecino, recíbame un paquete, encantada vecina. ¿Qué le pasará a esta persona? De eso hablaremos el próximo domingo. De verdad. Despertar en la gente que nos pregunte. Pero a veces aquellos que dicen ser cristianos son los más complicados. Son malos vecinos, no están en paz ni con ellos mismos. ¿Cómo van a estar en paz con el resto? No solamente hemos de procurar la paz, ¿qué dice después? Hemos de procurar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El desánimo nos podría hacer descuidados y despreocupados por la santidad, por buscar buenas relaciones personales. Y en cuanto a la santidad, dice aquí que sin ella nadie verá al Señor. La falta de santidad siempre será un obstáculo para que yo pueda tener una relación íntima, personal con el Señor. Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor, nadie podrá tener comunión con Dios. Habrá algo allí que se interrumpa. Bien dijo el Señor en ese famoso sermón de la montaña: bienaventurados, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí se dice algo muy parecido. Procure la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando tú tienes santidad en tu vida, tienes un corazón puro y limpio, tienes comunión con Dios, puedes ver la gloria de Dios, puedes orar y saber que tus oraciones no llegan hasta ahí nomás, sino que llegan a la presencia del Señor. Tú puedes ver a Dios, tener comunión con Dios. A veces Dios se nos pierde. ¿Y por qué se nos pierde? ¿Por qué no lo vemos? ¿Cómo está la santidad en nuestra vida? Y finalmente, en esta reflexión, dice, y está todo muy ligado en este sermón expositivo aquí, miren bien, dice,
Miren bien. Por eso titulé un aviso a la iglesia, una exhortación a la iglesia. Iglesia, mira bien. Ojo con esto. Ojo con el desánimo. Mire bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo y que por ella muchos sean contaminados. Esto significa cuidarnos a nosotros mismos como a los demás de regresar al legalismo, a la justificación propia, de querer volver al pasado. No debemos volver a esclavizarnos de aquellas cosas que ya abandonamos y que nos impida alcanzar la gracia de Dios. William Barclay, comentarista, escribió que la frase deje de alcanzar la gracia de Dios también puede traducirse como quedarse atrás de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios sigue adelante, sigue más allá del dolor, más allá del sufrimiento, más allá del pasado. Y nosotros tenemos que seguir a la gracia. En esto de no quedarnos atados al pasado. Tenemos que seguir adelante porque la gracia sigue. Bendito sea el nombre del Señor. Y quien no sigue este consejo se convierte en una raíz de amargura que puede estorbar en el cuerpo de Cristo, que puede contaminar la comunión con la iglesia. Que nadie se convierta en una raíz de amargura. Que nadie caiga en la crítica destructiva y que sea un impedimento para aquellos que quieren avanzar en su vida espiritual. Cuando no se vence el desánimo, cuando nos apartamos del camino, cuando no se busca la paz con todos y la santidad, cuando nos apartamos de la gracia de Dios y nos quedamos atrapados en el pasado, ¿saben? Nos convertimos en eso, nos convertimos en una raíz de amargura. Una raíz de amargura es una raíz que da fruto amargo, por supuesto. Y como es una raíz, no se ve. Pero el fruto sí se puede ver después. Es posible que una semilla de amargura sea sembrada. Y aunque no haya fruto inmediato, con el tiempo aparece el fruto amargo inevitablemente. Y eso dice aquí que puede contaminar a muchos. Deuteronomio, de donde sacó esta idea el escritor de Hebreos, dice 29, 18 y 19, dice que no haya entre ustedes, mira lo que dice, ni hombre, ni mujer, ni familia, ni tribu, que abandone hoy al Señor, nuestro Dios. O sea, que sea parte del camino para adorar a los dioses de estas naciones. Que ninguno de ustedes, dice, sea como una planta de raíz amarga y venenosa. Si después de haber escuchado los términos de este juramento, alguno de ustedes se cree demasiado bueno y piensa, todo me ha de salir bien, aunque haga yo lo que me dé la gana, él será la causa de la ruina de todos. Una comunidad de fe puede verse muy afectada cuando no andamos nosotros, tú y yo, conforme al amor, conforme a la paz y conforme a la fe. Y eso es lo peligroso, que una raíz de amargura es una raíz. Cuando tú miras un árbol, ¿qué es lo que ves? El tronco, las ramas, los frutos, pero la raíz no se ve. Las raíces de amargura no se ven. Una persona puede aparentar andar en la gracia de Dios, pero es pura apariencia porque hay raíces de amargura. Se puede fingir la fe por un tiempo, hasta que aparezca el fruto de esa raíz de amargura. Bien dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Por eso una pregunta, ¿cómo ha sido mi fruto? ¿Cómo está mi corazón? ¿Existen en mi vida raíces de amargura? El peligro aquí es que una raíz de amargura puede contaminar a todos. No he estado en la iglesia desde sus orígenes
Y es posible, los que han estado desde el principio, que hayan habido raíces de amargura. En toda iglesia también aparecen raíces de amargura. Por eso hemos de estar alertas de aquellos que parecen ovejas, pero son lobos. Porque aquí dice que la amargura es contagiosa. Se queda por mucho tiempo cuando no podemos perdonar, por ejemplo. Cuando no podemos perdonar. No son uno, dos, muchos casos de hermanos, hermanas, jóvenes, que me cuentan de sus raíces de amargura. ¿Qué me dicen? Pastor, ¿sabe? No puedo perdonar a mi papá. Tengo esta raíz de amargura en mi corazón, no puedo perdonar a mi mamá. O una esposa dice, no puedo perdonar a mi esposo. O un hermano, no puedo perdonar a mi hermano, me decepcionó. Y están esas raíces de amargura. Muchos jóvenes están con raíces de amargura. Por eso la palabra dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Nosotros los provocamos, teniendo favoritismos, dándoles malos ejemplos, hablándoles de Dios y haciendo otra cosa. Y crecen raíces, crecen ocultas, allí son raíces, ahí está la raíz. Y si esa raíz no se corta y no se arranca, va a dar un fruto que vamos a lamentar. A veces la raíz de amargura se queda cuando no podemos superar las cosas negativas que nos han pasado en la vida. No las podemos superar, no las podemos perdonar. Y después decimos, ¿por qué me siento tan enfermo? ¿Por qué me falta la paz? ¿Por qué siento que Dios no escucha mis oraciones? ¿Por qué me es difícil estar en paz con la gente? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué soy tan conflictivo? Si no quiero ser conflictivo. ¿Cómo se llama eso? Raíces de amargura. Una mujer admirable, fantástica en la Biblia. Se llamaba Noemí, ¿cierto? Una mujer que le costó superar esas raíces de amargura. Se fue a otro país, a Moab, con su esposo, con sus 2 hijos, porque la situación económica estaba mal en Israel, algo que pasa mucho hoy día también, que se busca en otro país lo que el propio país no les puede dar. Y estando en Moab se muere su esposo, sus hijos se casan con mujeres moabitas, se mueren sus hijos y queda sola con sus 2 nueras. Y crecen en Noemí raíces de amargura. Raíces contra Dios, ¿eh? Y ella decide regresar. Ustedes conocen tan bien el relato como yo, decide regresar a Belén, ¿de dónde era? Donde nació Jesús. Y la nuera que la acompaña, Ruth, que quiso volver con ella. Y todos decían, no es esta Noemí. No es esta Noemí. Parece que es Noemí. Y Noemí, ¿qué dijo? No me llamen más Noemí. Significa dulzura. Noemí significa dulzura. Si no, llámenme Mara. Llámenme amargura. Porque en gran amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Yo me fui con las manos llenas y he regresado con las manos vacías. Me fui con familia y he regresado viuda y sin hijos. Raíces de amargura que a veces por los golpes de la vida, llamémoslo así, están allí. Y cosas que no podemos superar y que nos hacen difícil tener paz con nosotros mismos, paz con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los vecinos del barrio, del pasaje, del condominio. Porque hay raíces de amargura y lo triste de estas raíces es que contaminan a otros, salpican a otros. Y todos terminan contaminados.
pensaba cómo terminar este sermón. Rodrigo me decía, ¿cómo termino un sermón que estoy preparando? Y yo le decía que no es fácil a veces terminar un sermón. Pero qué mejor que leer Efesios 4, 30 y 32. No va a estar en su lámina. Lo voy a leer para ustedes. Dicen lo siguiente. Está. No lo vi en mi PowerPoint. Lo agregaste después. Gracias, María José. No lo vi, por eso dije aquí, no está. Pero está. Y es un precioso verso. Leámoslo todo. Pónganse de pie, leamos todo este verso. Con esto cerramos. Y que cada uno aplique lo que está aquí. Y piense en lo que hemos predicado, en lo que hemos reflexionado juntos. Y ahora, como broche de oro, leamos este pasaje. Leamos juntos. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlo como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que se escuche ese amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a cantar, chicos. Vamos a alabar al Señor y vamos a orar después.